Las 8, las 7 en Canarias. En Gestiona Radio, Pulso Empresarial. Con Rubén Gil. Bueno, luego hablamos más en detalle sobre ese Brexit, sobre las consecuencias. Ha hablado de Cameron, ha hablado Soros, ha hablado también el presidente del Banco Central Europeo. Luego analizamos un poquito. ¿Qué tal está Juan Lago, director de investigación de Constanza Business and Protocol School? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal todo, hombre? Muy bien. Bien, o bien. Muy bien. ¿Has apostado tú a esto del Brexit? No he apostado, pero todo parece que van a votar que sí, a marcharse. Vamos a ver qué ocurre. Igual, como ha dicho Javier, un abrazo muy fuerte, por cierto. Juan, un abrazo. Igual se lo piensan dos veces a última hora y sale que no. En cualquier caso, yo estaba escuchando a Javier en lo que en general y en lo que estoy, un tema que a mí me preocupa en cuanto al Brexit, o mejor dicho, en cuanto al referéndum, es si la abstención va a ser muy elevada, hasta qué punto el resultado, sea uno o sea otro, puede ser vinculante. Pero bueno, esto ya es una apreciación personal mía, que estoy seguro que más de uno en el Reino Unido, también en el resto de Europa, compartirá. Pero bueno, esto es lo que hay. Hoy estaba escuchando o estaba leyendo a David Cameron, mejor dicho, más que escuchar el discurso que ha hecho, que yo creo que ha querido emular en lo posible a Winston Churchill. Es una pena que no haya podido emular a Winston Churchill, porque si quien estuviera de primer ministro fuera Churchill, seguro que no estaríamos con estas tonterías. Pero el principal responsable de que haya referéndum respecto al Brexit es el primer ministro Cameron. Pero bueno, no sé, yo ya lo he dicho más de una vez, creo que este hombre va de referéndum en referéndum y tiro porque me toca hasta que a alguno le salga mal. Esperemos que no sea este. Luego vamos en detalle con eso. Como digo, que antes me tenéis que hablar de esa fusión entre Merlin Properties y Metro Bacesa, que va a dar lugar a la mayor inmobiliaria de España. ¿Qué os parece el movimiento, Javier? Pues no solo es la mayor inmobiliaria de España, sino que es la novena por tamaño de toda Europa y la número 1 en Europa solamente en el segmento comercial. Es decir, yo creo que se trata de una fusión que es beneficiosa para ambas partes, pero sobre todo crea una empresa, es decir, crea un gigante empresarial ya fuera del esquema de fondo de inversión que tiene Merlin. Al fin y al cabo las SOCIMIs son fondos de inversión, pero en vez de invertir en activos financieros lo hacen en activos reales, en este caso en los inmobiliarios, y entonces lo que hace es crear y juntar dos cosas que Merlin necesitaba arreglar y que a su vez Metro Bacesa también lo necesitaba. Por un lado, qué hacer con el suelo, es decir, Metro Bacesa tiene una cartera de suelo amplísima, y Merlin necesitaba solucionar el problema del residencial que había adquirido dentro del paquete de Testa. Es decir, cuando Merlin compra Testa, la antigua patrimonialista de SACIR, pues hereda una cartera de activos de inmuebles prime, es decir, inmuebles Madrid y Barcelona, desde luego muy buenos, pero el problema es que hereda pues unas deudas comerciales a corto plazo, un pago a proveedores que no se había hecho, entonces, y luego sobre todo una cartera de residencial, ya que Merlin no le interesaba el residencial desde un primer momento. Entonces, de esta forma, creando un vehículo intermedio entre Merlin y Metro Bacesa, los dos solucionan un problema, y no solo solucionan un problema, sino que además crean un valor, es decir, crean una división, sea en el formato de SOCIMI o sea en el que elijan, pues que realmente con esa fusión pues se convierte, como digo, en los números 1 en el commercial real estate, e incluso pues pisando los talones a grandes empresas a nivel internacional que se dedican a la gestión de residencial, a la gestión también del suelo correspondiente. Y esto además lo comentaba esta tarde con mi compañero de informe, además de trabajos en el sector inmobiliario, con José Luis Ruiz Bartolomé, que en esto sabe bastante de ello, y José Luis me comentaba cómo lo importante, ¿no?, hasta qué punto esta operación lo que va a hacer va a ser sanear además también de una forma importante el sistema inmobiliario y el mercado, de la manera en que Metro Bacesa pues ya va a dejar de tener dudas. Salvador, ¿cómo lo has visto tú? Yo desde el punto de vista bancario veo una película ya vivida, ¿no? Cada vez que hay un proceso de crisis profunda y la banca empieza a almacenar inmuebles y inmobiliarias que vienen también en ese paquete,
se produce, pues eso, la creación de sociedades de aparcamiento de activos inmobiliarios que al final se paquetizan, y cuando la crisis empieza a repuntar es cuando se producen estas operaciones. Por lo tanto, desde el punto de vista bancario es una constatación de que estamos al final de la crisis y que ya se produce un proceso, en este caso en beneficio del Santander, de la venta importante de una inmobiliaria o de la puesta en valor de una inmobiliaria que había tenido que asumir y quedársela el banco de la familia Botín, y que por lo tanto es un final de crisis, un final de ciclo, un repunte, un cambio que se ha vivido en todas las crisis y que es importante para significar este punto de inflexión. Seguramente Aliseda o Solvia o otras propiedad de entidades bancarias también, como el Popular o el Sabadell, pues tomarán nota e intentarán hacer operaciones parecidas en beneficio de las entidades bancarias. Por lo tanto, es parte del saneamiento, del final del saneamiento bancario, en este caso en el ladrillo. Y en segundo lugar, desde el punto de vista de la SOCIMI y de los inversores en SOCIMI, no lo acabo de ver demasiado claro, porque lo que se ha vendido a todos los inversores en SOCIMI es que eran productos de total solvencia, que eran inversiones vía dividendo y vía recoger dividendos importantes en alquileres que estaban más o menos asegurados en activos valiosos, no en ladrillo improductivo, no en ladrillo que hay que vender y no en suelo, sobre todo, que es difícil de colocar. Y en este caso se mezcla todo. Es verdad que hay una estrategia de diversificar cada uno de estos mundos, pero en cualquier caso, desde el punto de vista del inversor puro en el mago Merlin, en Merlin Properties, pues yo creo que genera sus dudas, ¿no? Juan. Yo estoy de acuerdo tanto con Javier como con Salvador, sobre todo con la parte de Salvador, que forma parte del final de la crisis, o por lo menos es un problema, uno de los problemas que tenían las entidades bancarias que se están empezando a quitar de en medio, que es todo ese volumen de activo que tienen en activo inmobiliario. Me da igual que sea suelo, que sea directamente un inmueble ya terminado, inclusive un inmueble ya terminado y generando retornos a través del alquiler. El negocio bancario no es el negocio inmobiliario, sino que es su propio negocio. Entonces se están quitando un problema en medio, problema que se habían comido con la crisis, porque tuvieron que ejecutar muchos créditos a entidades inmobiliarias, y se lo están empezando a quitar de medio. Los bancos tienen otros problemas que ya hemos comentado, pero bueno, es una alegría que parece que se lo van a quitar. Y luego, en cuanto a la fusión en sí mismo, me parece, como decía Javier, que tiene sentido. Al final, esta fusión, en principio, al menos sobre el papel, yo espero y estoy seguro que van a ser capaces de implementarlo así, soluciona un problema a Metro Acesa y un problema a Merlin Properties. Vamos a ver en qué acaba derivando esto, pero si hacen lo que tienen pensado hacer, que es, aunque sea de modo desde el punto de vista de gestión, diferentes unidades de negocio en función del activo inmobiliario que van a gestionar, y tienen expertos en cada tipo de activo inmobiliario que lo saben gestionar de una manera adecuada, estoy seguro que van a sacar rentabilidad. De hecho, bueno, si todo va como tiene que ir, los próximos años pues pueden ser años relativamente buenos para este sector. O sea que me parece que tiene mucho sentido la operación. O sea que lo peor por las inmobiliarias, Javier, ya ha pasado. Hombre, yo creo que ha pasado para aquellas que han podido aguantar. Es decir, el caso de Metro Acesa ha podido aguantar porque ha habido un proceso de reestructuración y de saneamiento de su cartera. Es decir, con los anteriores gestores que la llevaron a una situación pues prácticamente de quiebra, desde luego no hubiera llegado a este punto, no hubiera sido posible una operación de estas características si no es con compañías saneadas. Precisamente Merlin, una de las cosas que dentro de las 4 grandes SOCIMIs tiene muy claro es que aquello que compra tiene que ser primero de calidad, es decir, que esté Merlin, su filosofía de inversión es sobre todo de inmueble prime, es decir, y si no es prime, pues muy cercano a ellos. Examinamos un poco los lugares donde están comprados, la renta por metro cuadrado por mes, pues en prácticamente ninguno baja de los 20 euros. Entonces yo creo que estamos hablando de que tiene sentido porque Metro Acesa ya está saneada, es decir, porque tiene una cartera que ahora mismo le aporta a Merlin
lo que Merlin necesitaba, y Metrovacesa, pues Merlin en ese sentido aporta a Metrovacesa lo que necesitaba. Entonces esto se engloba, más que dentro de las inmobiliarias, se engloba en la transformación de un mercado que apenas había desarrollado en España, como era el mercado de los fondos de real estate, desde los fondos de inversión en el mercado inmobiliario, los REITs que conocemos en Europa, y que gracias a esto, gracias a los cambios normativos, pues se ha podido desarrollar, y sobre todo permite la transformación de unas empresas que me parecen bastante importantes dentro del sector inmobiliario, como son las patrimonialistas. Entonces, al fin y al cabo, las patrimonialistas tenían dos opciones: una, convertirse en SOCIMIS, que es por ejemplo lo que han elegido la familia Montoro, es decir, GMP, entonces GMP se va a convertir en SOCIMI, o bien el modelo de Metrovacesa. Por ejemplo, y a mí me queda una duda, y ahora mismo el futuro se puede despejar pronto o en los próximos meses, que es sobre Colonial. Entonces vamos a ver qué ocurre con Colonial, porque se queda prácticamente como la última de Filipinas de todo este baile de adquisiciones, fusiones e integraciones entre compañías del sector inmobiliario. ¿Qué va a pasar entonces con la que queda, con Colonial, Juan, Salvador? Pues yo creo que Colonial, que siempre ha estado vinculada también a otro banco, a CaixaBank, pues tiene el camino marcado. Yo creo que su solución natural, y además dentro del plan de quitarse peso en la actividad industrial por parte de CaixaBank, estará en potenciar una salida parecida. No sé si de la mano de un socio, entre comillas, industrial, como una SOCIMI, que es el caso de Merlin y Metrovacesa, sino simplemente lanzándola a algún fondo que directamente se encargue de la compra de la compañía y luego de su puesta en el mercado, ¿no? Pero evidentemente yo creo que Colonial tiene ya la hoja de ruta escrita, otra cosa es que no se conozca, y que será muy parecido a lo que ha hecho el Santander con Metrovacesa, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo con Salvador, vamos, sobre todo estando vinculado a un banco que la verdad es que no es porque sea un banco u otro, es lo que comentábamos antes, al final es una salida natural que tienen que dar los bancos a este tipo de inversiones o de activos con los que se han encontrado o que hicieron en su momento, y bueno, parece que es un momento propicio. Cuando todo el mercado se mueve, es bastante probable que seas capaz de generar expectativas, y desde luego Colonial, bueno, pues es una inmobiliaria muy relevante que tiene muchos puntos a favor para poder acabar en una operación de esas características, y que CaixaBank y otros accionistas que estén detrás pues saquen un buen rédito. Bueno, el caso es que hasta que conocíamos a cierre de mercado, un poquito antes de las 6 de la tarde, esa fusión entre Merlin Properties y Metrovacesa, la operación corporativa del día era la compra de Yoigo por parte de MásMóvil por 612 millones de euros, convirtiéndose en el cuarto operador de España, 4,2 millones de clientes de móvil, 70.000 de banda ancha. Salvador, ¿cuál de las dos operaciones te ha sorprendido más? Pues bueno, yo lo creo que la operación en telecomunicaciones y la concentración en telecomunicaciones era algo que ya se venía escribiendo y contando en el mercado, estaba sujeto a la autorización de los inversores de Yoigo, y por lo tanto, bueno, era una operación de concentración querida, deseada por el mercado, y que, bueno, seguramente haya alguna operación más de engorda de este cuarto operador de telecomunicaciones. Esta mañana decía Payete, por ejemplo, por saltar pero por hilvanar con lo que estamos comentando, decía que el mercado español de las telecomunicaciones ha sido tan competitivo que hay algunos operadores que están en España que en sus países de origen tienen menos red de fibra óptica que en la propia España, y que España tiene más kilómetros de fibra óptica que cualquier país de la Unión Europea, pero en términos absolutos, es decir, tienen más kilómetros de fibra óptica que Alemania, o que Francia, o que Suecia, o que Italia, países que teóricamente quizás tengan más territorio, o tengan más operadores, o tengan más población, y por lo tanto también más empresas para tirar de esa fibra óptica, y sin embargo la red española y el sector de las telecomunicaciones en España es absolutamente ejemplar. Esta competitividad ahora con un cuarto operador pues se verá aún más incrementada, ¿no? Y por lo tanto yo creo que es bueno para el sector, es bueno para los inversores, y en general es bueno para la economía y para el sistema productivo español, ¿no? Para la competitividad de España. ¿Hay sitio para 4 grandes operadores en España, Javier?
Yo creo que sí, y para 5 y para unos cuantos más. El problema es que lo hemos comentado en varias ocasiones, además lo hicimos a razón de lo que estaba ocurriendo aquí con O2 y Telefónica, la venta frustrada que quería hacer Telefónica Hutchison Whampoa, que yo creo que la variable definitiva o la variable importante en el mercado de las telecomunicaciones, al igual que ocurre en otros sectores de altos costes fijos, de costes medios que van decreciendo a lo largo del tiempo, pero que exigen de una gran inversión inicial, como es el caso, como bien comenta Salvador, de la fibra óptica. Yo creo que la variable relevante no es el número de empresas, sino las barreras a la entrada. Es decir, el mercado español se caracteriza por tener unas barreras a la entrada muy superiores, por ejemplo, a lo que puede ser en el mercado británico. De hecho, aquí en el mercado británico se hizo una cosa que es ciertamente razonable, que fue el regulador de las telecomunicaciones sentó a las empresas en un momento dado y les dijo: miren, me da igual que haya un operador, 2 operadores, 3, 4, es decir, que se produzcan operaciones de concentración en el sector, me da exactamente igual, con tal de que punto número 1, las tarifas bajen, y punto número 2, el servicio que se da sea de mayor calidad. Como se cumplieron las dos premisas, pues no es relevante que haya 2, 3, 4 o que haya una, es decir, realmente el grado de competencia en un mercado regulado como es el de las telecos se mide más bien, como digo, por las barreras a la entrada, por la dificultad o facilidad de poder entrar a ese mercado, que realmente porque haya muchos o pocos operadores. ¿Tú cómo lo ves, Juan Lao? ¿Qué te ha parecido la operación? Me parece que tiene todo el sentido. Al final estamos ante un sector en el que, hay sectores en el que el tamaño importa más que otros. Y en el sector de las comunicaciones el tamaño importa. O sea, ser grande cuenta, porque al final, como explicaba Javier, es un sector en el que tiene barreras de entrada elevadas, primero por la regulación, y luego además de por la regulación porque hay que hacer inversiones costosas e inversiones a largo plazo. Además tiene dos tipos de costes muy fuertes. En primer lugar, tiene un coste mano de obra muy elevado, porque es servicio y hay que meter mano de obra. Una buena parte de esta mano de obra además es muy cualificada, hay que pagarla bien. Y luego además tiene una serie de gastos en infraestructuras, pues también muy potentes. Para mi infraestructura me refiero a lo que sería fibra óptica, que es un ejemplo buenísimo que ha dado Salvador. Para mí sería ese ejemplo, ¿no? Luego además tiene un gasto en I+D también relativamente importante, porque cada vez tiene que hacer otras cosas, no solo lo que son telecomunicaciones. Y además cuenta con unos reguladores, como muy bien ha explicado Javier, que lo que quieren es, no sé, me da exactamente igual como usted haga negocio, lo que quiero es que el servicio sea mejor que antes y más barato. Entonces, por decirlo de una manera, es un sector muy difícil, en el que cada vez se gana menos dinero con el mismo servicio y en el que hay que hacer inversiones cada vez más gordas para seguir ganando menos dinero con el mismo servicio, o para lanzar otros servicios para ganar lo mismo o quizá un poquito más. Es un poco como con la banca, según lo estás contando. Es que es muy parecido. Entonces, ¿qué ocurre? Necesito un volumen de clientes muy grande. Y para tener un volumen de clientes muy grande, tengo que ser o muy bueno o muy grande. Pues en este sector hay que ser muy grande y además hay que ser bastante bueno. Entonces es lógico que se fusionen y que cada vez haya menos y más grandes. Es parecido a lo de la banca. Lo que pasa es que en la banca también es verdad que el regulador está empujando a que se fusionen. Sí, que es una cosa más que ha comentado muy bien Salvador muchas veces aquí, y es que el propio regulador les está empujando como si aquello fuera la solución para todo, que yo personalmente tampoco lo tengo muy claro, el que sean menos y más grandes. Pero en el caso de las telecos no es tanto el regulador, sino la naturaleza del modelo de negocio el que hace que tengan que ser menos y más grandes. Por cierto, que estamos hablando de telecos y hablaba Salvador de Telefónica. Javier, tú que estás en Londres, de Telefónica y en Reino Unido y de O2, ¿qué se dice? ¿Se queda? ¿Se va? Pues en el momento no le queda más remedio que quedarse. De hecho, la publicidad con el logo pequeñito de Telefónica abajo ha vuelto, a las marquesinas, a los lugares así más importantes, pero bueno, mientras tanto hay que buscar una salida. Entonces una salida pues podría incluso ser trocear la compañía, pero trocear la compañía tendría unos costes enormemente elevados y que además Europa te volvería a decir que no. Entonces... Por cierto, Salvador, que matiza Javier Loblejas en Twitter, corrige, y eso está muy bien, porque si decimos algo mal, ahí están los oyentes para corregirnos. Dice que Caixa no tiene ninguna posición de referencia en Colonial, que eso fue en la anterior etapa, que ahora no. Creo que lo ha dicho Salvador. La tuvo, y de hecho las dos torres de Diagonal han sido propiedad durante muchos años, una de la propia Caixa y otra de Colonial. Finalmente vendió la que tenía en propiedad
Caixa Colonial, pero los intereses no me refiero solamente a participación accionarial, sino que incluso el que alquila las torres de Diagonal evidentemente es Caixa, porque es su sede institucional y su sede social. Entonces, una cosa es el mundo de la participación en capital y otra cosa es las vinculaciones. Y las vinculaciones de la Caixa con Colonial siempre han sido y siguen siendo estrechas, ¿no? Bueno, pues Caixa, a quien se dirigen ahora todas las miradas, y a su presidente Fainé, como el posible próximo relevo generacional en la gran empresa española, después de escuchar hoy a Villar-Mir decir esto. Y esa situación de ver la salida y que estamos creciendo y que vamos a mejor de la crisis, me ha llevado a la conclusión de recomendarme, y así lo voy a hacer, en ese mismo momento de comenzar una etapa nueva en la economía y en las expectativas de la sociedad, que ese momento coincida con el de mi abandono de la presidencia de OHL. Esto es donde a Javier Santa Cruz le sale la vena británica y le gusta mucho. Esto que se produzcan relevos generacionales en las empresas y venga sangre nueva, esto te gusta, ¿verdad? No solo que me guste, sino que a los grandes inversores de la City es lo que llevan pidiendo desde hace ya más de 6 años. No es una cosa nueva. La primera vez que oí además de un broker bastante importante que maneja en torno a los 200.000 millones de dólares diarios, me contaba cómo el principal problema que tenía el IBEX 35 con respecto al resto de los índices europeos, aparte de la bancarización y aparte de ser más pequeño, era que la mayor parte de los presidentes de las compañías tenían más de 70 años y un porcentaje muy significativo que no se da en el resto de Europa tenía más de 80. Entonces, poco a poco, en los últimos ya año y medio, 2 años, van cayendo uno a uno. Entonces, uno de los de los más significados era Villar-Mir, pero ojo, el conflicto accionarial va a seguir estando presente. Es decir, Villar-Mir abandona la presidencia de OHL, pero no la de su grupo familiar. Entonces, y el grupo familiar es el principal accionista de OHL, y además en el día de hoy la mayor parte de las operaciones que ha habido en torno al volumen de títulos que se han movido de OHL han sido de un único broker. ¿Quién será ese único broker? Amigo, como lo veis, Juan Lao. Bueno, yo esto es una cosa que he comentado con Javier más de una vez. Quizá lo que habría que explicarle a este broker de la City y a otros es que en España vivimos más tiempo que en otros países. Entonces, quizá eso influye a que también trabajemos más tiempo. Pero bueno, temas aparte. Pero me gustaría decir una cosa respecto a la edad. 12 horas, dice Villar-Mir, que trabaja al día, ¿eh? Por apuntar. A mí es que, sinceramente, la edad que tenga el presidente me da exactamente igual. Yo, mientras el negocio y la empresa esté gestionado de una manera adecuada, fenomenal. Pero bueno, esto más, me acuerdo que lo comentamos un día los tres también, coincidimos, y como dijo Salvador, la edad es una variable más, entonces habrá que meterla ahí en el extra en la ecuación y saldrá una cosa u otra, ¿no? Pero bueno, yendo al tema de OHL. Bueno, pues si el señor Villar-Mir con 85 años ha dicho que debe dedicarse a otros menesteres, que además nos los ha explicado muy bien Javier, pues me parece fenomenal. Además, bueno, es la familia es el principal accionista de OHL, pues fenomenal que ponga a su hijo, que estoy seguro que está preparadísimo y que la compañía seguirá funcionando. ¿Que este momento era mejor que otro? Pues si el señor Villar-Mir, que es el que gestiona la empresa, lo considera así, pues seguramente así será. Pero bueno, vamos, no me parece que sea... O sea, me parece que tiene lógica, pero tiene lógica no porque tenga este señor 85 años o no, sino porque él ha considerado que es lo que tiene sentido. Estoy seguro que lo habrá analizado con su hijo, que se va a quedar al frente de la empresa y para adelante, vamos, no tengo nada que decir. Es un accionista mayoritario que toma una decisión respecto a la gestión de la compañía. Lo que pasa es que el hijo, Salvador, joven tampoco es. Y poníamos antes el ejemplo de ahora que estamos hablando mucho de Reino Unido, es un poco como el Carlos de Inglaterra, ¿no? más se le caduca la herencia, ¿no? Ahí estamos. Es que sois muy malos, pero ¿por qué hay que ser joven para ser rey o por qué hay que ser joven para ser presidente de una compañía? Que yo no he dicho que haya que ser ni joven, que haya que ser joven ni viejo, solamente lo he comparado. Y algunos dicen que le está pasando a algún partido político que debería dar ya la herencia también. ¿A qué se parecen, Salvador? ¿A qué se parecen?
A que sí que se parece el tema de OHL Claro. con la monarquía inglesa. Yo hoy lanzaba un tuit que decía es época de herederos, ¿no? Sí. Y intentaba extender el fenómeno del IBEX 35 y de la gran empresa española también al mundo de la política. Pero es verdad que no solo por rejuvenecimiento de talento, que el talento no tiene edad, como bien recordaba Juan Lago hace un momento, pero más allá del talento también es importante la imagen percibida por aquellos que tienen que ser gestionados, por aquellos que son inversores en el caso de las empresas cotizadas y en general por un entorno donde además se está pidiendo una transición hacia la transformación digital, que se entiende que alguien con una vis mucho más joven pues será capaz de asumirla con mayor capacidad o con mayor energía. En cualquier caso, no creo que sea el caso del hijo de Villarmir por su edad y tampoco creo que sea el caso incluso de Ana Patricia Botín cuando asumió la herencia de su padre o quizás tampoco exactamente sea la de Álvarez Palleta al asumir entre comillas el delfinato que le cedió César Alierta, pero en cualquier caso todo este cambio generacional, porque son cambios de generaciones, yo creo que es positivo para generar fenómenos de eficiencia, incluso emocionales, dentro de la gestión del cambio de las organizaciones, que van a permitir una mejor adaptación hacia nuevas reglas de juego. La economía digital no solo es una economía que tiene que ver con la transformación técnica, tiene que ver también con la transformación de entender y ver las relaciones con el entorno, con los clientes y con el resto de la sociedad, incluso en principios y en valores, ¿no? Y por lo tanto, cualquier cambio que viene a regenerar el tejido de los líderes, de aquellos que toman las decisiones en el mundo económico y político, yo creo que es bienvenida y estamos precisamente en ese momento transformacional de la sociedad española y de la economía española, ¿no? ¿Me permitís un minuto? Solo un minuto y enseguida a la vuelta de publicidad. Tampoco le quitamos mucho más tiempo a Javier Santa Cruz, que anda allí ocupado en sus labores diarias de Reino Unido y tendremos ocasión de volver a llamarle el jueves, pero nos tiene que contar algo más sobre las consecuencias económicas del Brexit. Solo un minuto, ¿eh? 21 minutos para que lleguemos a las 9, para que sea a las 8 en Canarias, recta final de este comité de dirección con Juan Lago, Salvador Molina y Javier Santa Cruz desde Londres. Antes de hablar del Brexit, ha hablado Janet Yellen, la presidenta de la Reserva Federal, esta tarde. El ritmo de mejora en el mercado laboral parece haberse moderado recientemente y esto sugiere que nuestro enfoque cauto en las políticas monetarias adoptadas es el apropiado. ¿Hace bien siendo cauta la FED, Juan Lago? Sí, también hay que recordarle a la señora Yellen, con la que estoy de acuerdo que hay que ser cauto, que es que estamos en plena campaña por las presidenciales en Estados Unidos, además con dos candidatos que no pueden ser más antagónicos y con un candidato en concreto que nunca, o sea, de un perfil que no había habido nunca antes. Entonces, hay que tener en cuenta que esto también suele influir de todas maneras, el que estemos al final de un periodo de dos legislaturas seguidas del mismo presidente suele influir de una manera, no voy a decir negativa, pero desde luego no tiene un efecto positivo en el mercado de trabajo, a no ser que la economía vaya como un tiro, que no es el caso. Pero bueno, yo creo que por ahora tiene razón. Misma pregunta, Salvador Molina. ¿Hace bien Yellen y la FED siendo prudente con la subida de tipos? Pues yo creo que sí, la prudencia en momentos de turbulencia es necesaria y estamos en ambos mundos, ¿no? En época de pedir prudencia y en época de turbulencia. De hecho, no sé si os lo habéis planteado, pero el Brexit puede tener, si se llega a hacer realidad, puede tener una graciosa carambola y es favorecer de nuevo un referéndum en Escocia para, dentro de su europeísmo renovado, pedir estar en la Unión Europea y, por lo tanto, dejar al Reino Unido simplemente con País de Gales, con Irlanda del Norte y con Inglaterra. Tened en cuenta además que en las sondeos de opinión que ha habido en Escocia ganaba el seguir dentro de la Unión Europea, a diferencia de Inglaterra o País de Gales, y por lo tanto esto puede ser una carambola no deseada por los ingleses y que también yo creo que en algún momento algunos de los que están promoviendo el que el Reino Unido siga dentro de la Unión Europea están barajando como una moneda de cambio, como una moneda de presión, además de la penalización económica y otras condiciones. Ha dicho Yellen además que el Brexit podría tener un impacto negativo en Estados Unidos. De Escocia, Santa Cruz, tú que los conoces bien, nos interesa el petróleo y el pescado, ¿no? ¿O qué más? Sí, nos
Y además el sector eólico, es decir, por ejemplo, la potencia que tiene Iberdrola con Scottish Power, que fue la empresa que compró, los intereses son muy muy importantes de las empresas españolas en Escocia, y luego sobre todo de que Escocia tendría un problema doble, es decir, si el Reino Unido sale de la Unión Europea, pero en el ínterin de firmar los tratados de ruptura, Escocia pide la adhesión a Europa, se daría un hecho sin precedentes. Es decir, ¿qué hace Europa? ¿Espera los años que han esperado el resto de países para adherirse a la Unión Europea? ¿O le colamos? Eso sentaría un precedente para Cataluña. En fin, es algo enormemente complicado porque ya abres la puerta al nacionalismo. Bueno, pues de momento se sigue intentando conseguir adeptos a permanecer en la Unión Europea, tirando de David Beckham, que ha sido el último fichaje de los partidarios de quedarse, y también apelando al bolsillo y las repercusiones económicas que tendría una salida de Reino Unido de la Unión Europea. Ha sido en los últimos días una de las puntas de lanza de la campaña de los que defienden la permanencia. He vuelto a hablar Cameron y hablaba de decisiones en el mercado laboral. Si nos vamos, nuestros vecinos se reunirán y tomarán decisiones que afectarán a nuestro país y nuestros trabajos. Pero no estaremos allí. Tomarán decisiones sobre nosotros sin nosotros. They would be making decisions about us, but without us. Corbyn ha dicho que una salida de Reino Unido de la Unión Europea haría que los trabajadores perdieran derechos. Ha hablado también Soros, ha dicho que la libra se depreciaría un 20%, y Draghi ha dicho que tiene la artillería preparada. Estamos listos para actuar usando todos los instrumentos disponibles en nuestro mandato si fuera necesario, para cumplir nuestros objetivos. En concreto, el BCE está listo para todas las contingencias que sigan al referéndum sobre la Unión Europea en el Reino Unido. Por partes, y antes de despedirte, Javier Santa Cruz, ¿qué margen de maniobra tiene el BCE en caso de Brexit? Hombre, el margen de maniobra lo tiene bastante amplio porque en el mercado interbancario, además en la conexión entre la formación del LIBOR y la del Euribor, es decir, los dos mercados interbancarios, el de aquí de Londres y el de la zona euro, cada vez son más las transacciones que se realizan en euros y no en libras, y por tanto pues tiene capacidad de inyección de liquidez. Y luego, por otro lado, el Banco Central Europeo también podría actuar por la vía de las reservas de divisas. Es decir, al fin y al cabo, una de las cosas que los bancos comerciales están ya pues reforzando su estrategia es la de los furgones para dotar de liquidez a los cajeros para el jueves, es decir, de la noche del jueves al viernes, por si acaso se le ocurriera a alguien iniciar un pánico bancario. ¿O sí, un corralito? Para evitar ese extremo. ¿Algo así como un corralito de estos? No, un corralito no tanto, pero al fin y al cabo siempre hay que tener en cuenta que la mayor parte en este país es también muy distinto, porque la mayor parte de los pagos se hacen a través de tarjetas de crédito, a través de medios de pago electrónicos, y por tanto no es tanto el problema del efectivo, pero sí sobre todo para las zonas rurales, ahí es donde está la clave. ¿Cómo lo ves, Salvador Molina? Pues yo creo que a 48 horas de que metan las papeletas en las urnas, los mercados, por ejemplo, ya han tomado partido y ya han dicho que Brexit no, y en los últimos días, incluyendo hoy, están cotizando al alza, anticipándose en su votación a que Reino Unido se queda, ¿no? Fue para mí un elemento de punto de inflexión el atentado a la diputada. Ha costado una vida y un sacrificio humano, pero parece que eso ha servido de revulsivo para cambiar un poco y para hacer reflexionar a muchos de los votantes que estaban dispuestos a salir. Más incluso, Salvador, porque Reino Unido, en la votación que se va a hacer pasado mañana, se quede dentro de la Unión. Digo que afecta más el atentado a la diputada que el miedo a lo que pueda pasar económicamente. Yo creo que el voto es un voto emocional, no es un voto racional. Si la gente lo hiciera con la calculadora en la mano, realmente las condiciones y la salida económica y la repercusión económica sería lo más importante. Pero yo al final que creo que pesa más, y voy a decir una tontería, pero creo que pesa más el que Beckham haya dicho hoy que no nos podemos salir de la Unión Europea, a que alguien con la calculadora en la mano ha dicho le van a subir los impuestos si nos vamos de la Unión Europea, porque se está votando en gran parte con el corazón y con los sentimientos que están aflorando en los partidarios de poner la soberanía británica y la recuperación de la
la grandeur, que dirían los franceses, ¿no?, del imperio británico por encima del continente europeo, que siempre han mirado de soslayo, dentro y fuera de la Unión Europea, pero siempre han mirado de soslayo a la Europa continental, ¿no? Y por lo tanto yo creo que en este caso pesa más también ese factor emocional para aquellos indecisos que quizás dentro de su emoción decía, oye, ¿por qué no? Vamos a intentarlo, ¿no? Y ahora en cambio están sintiendo algo de temor, algo de miedo y algo de recelo y prefieren quedarse dentro de la Unión. Yo creo que al final el voto ha tenido un punto de inflexión, ha sido el atentado y que seguirá dentro de la Unión Europea. Yo estoy muy de acuerdo con Salvador en que es un voto más emocional que racional, y con todos mis respetos por el señor Soros, al que yo admiro por muchas cosas, hay otras cosas que no me gustan tanto de él. Influye mucho más que Beckham diga nos interesa quedarnos a que el señor Soros explique que la libra se puede depreciar un 20%. Sobre todo porque que la libra se pueda depreciar un 20% es entendible y sobre todo es cuantificable para unos estratos muy definidos, muy perfilados y muy precisos de la población. Mientras que Beckham, bueno, pues es conocido en la City de Londres y también es conocido en las zonas rurales, como bien ha explicado Javier Santa Cruz, donde yo tuve el placer de trabajar cuando era jovencito, y hay una diferencia muy grande entre las zonas rurales de Inglaterra y la City. Entonces, Beckham a las zonas rurales llega smooth, como dirían ellos, mientras que el señor Soros no tiene esa permeabilidad en esa capa social. Dos cosas muy rápidas. Luego nos contarás el jueves, Javier, la diferencia que puede haber entre el voto rural y el voto de la ciudad, y sobre todo de Londres. ¿Va a votar mucha gente? ¿Se espera participación alta? Esto es lo que yo tengo en duda, es decir, cuánta abstención habrá, porque hay mucha gente que directamente no piensa, es decir, no piensa en ello. Luego yo creo que hay un elemento, cuando los referéndums son un experimento para los economistas muy interesante, ya que una de las cosas que condiciona el voto, sobre todo a los indecisos, a aquellos que se acercan a la materia sin conocerla muy allá, que es cómo se formula la pregunta y cuál es la respuesta que va primero una encima de la otra. Entonces, el diseño de la papeleta, el diseño de dónde hay que poner la cruz, si en el leave o en el remain va primero. Y además la pregunta empieza por una formulación que sí que es más, digamos, elegante, ¿no?, dentro de un inglés típico de la reina Isabel II, que es esto del should, ¿no?, debería, es decir, más que debe, hablar del condicional del debería, ¿no? Entonces es una formulación que desde luego hay que mirarla de cerca, porque eso condiciona también el sentido del voto, pero bueno, más bien porque no hay terceras alternativas que no sean irrelevantes a la hora de tomar una decisión de voto. Una pregunta, Javier, porque es que el should en inglés tiene sus connotaciones, porque no es una obligatoriedad. Etimológicamente hablando. Sí, entonces, claro. vamos, yo no soy un lingüista. Entonces, ¿deberíamos irnos? Vamos a suponer que digamos, sí, deberíamos irnos. Entonces, ¿nos vamos o no? Sí, no es un imperativo, ¿no? Oye, que nos vamos. Es que además, efectivamente, Juan, eso es fundamental. Al utilizar ese verbo, lo que tú haces es, primero, reconocer que la consulta no es vinculante. Esto es importante, es decir, la consulta no es vinculante. Sí. El gobierno británico podría tomar una decisión distinta. ¿Os imagináis? Y en segundo lugar, tanto lo que para haces es, claro, es aproximar el problema y decir, bueno, miren ustedes, esto es como una profesora a los niños pequeños de 5 años. Mirad, oye, ¿qué os parecería, no? Entonces, más que el debería, se va a ese verbo. ¿Qué os parecería si os pongo deberes hoy? Pues para decir no. Es que precisamente Javier, yo iba a decir lo mismo. Yo es que a mis hijos también les digo, oye, ¿os parece hacer esto? Y si me dicen que sí y a mí en ese momento me viene mal, pues lógicamente... Si dicen que no, ¿es vinculante o no es vinculante? No, si es que ese tipo de consultas no suelen ser vinculantes. Es decir, claro, es una simple consulta y luego yo tomaré la decisión que tenga que tomar. Adiós, Juan Lago. Hasta la próxima. Lo contaremos aquí la semana que viene. Hasta luego. Adiós, Salvador Molina. Hasta la próxima. Un abrazo a todos y gana la selección española. Eso sí, a las 9. Ahí estaremos a ver qué es lo que pasa. Nos vamos. Un abrazo. Se queda por aquí Arturo Criado, que está ya de vuelta. Ya le hemos recuperado de su viaje idílico y vuelve a la realidad a contarles en la cierre cómo termina Wall Street. Hasta mañana. Que descansen y que sean felices. En Gestiona Radio, Pulso Empresarial con Rubén Gil.